Hola, saludos. Esta es la videotutoría de electrónica digital correspondiente al 21 de marzo. Vamos a continuar comentando los aspectos más relevantes que estábamos viendo del bloque de electrónica digital. Básicamente lo que habíamos incidido hasta el momento es que en electrónica digital, construida a partir sobre todo de transistores, el diseño de cualquier tipo de circuito lo que busca es básicamente, para entendernos, pues simular un cierto funcionamiento previamente buscado o interesado, que se puede expresar a través de una tabla donde tenemos las entradas y las salidas correspondientes, lo que se llama la función, la tabla de verdad, a partir de la cual se puede generar la función lógica, y después esa función, ese trabajo, esa relación entre entradas y salidas, siempre interpretadas como ceros o como unos que queremos que haga nuestro circuito de forma interesada, pues se traduce al final en una combinación determinada de puertas lógicas, como por ejemplo la puerta AND y la puerta OR o la puerta inversora, de manera que escogiendo pues las correspondientes puertas lógicas básicas y conectándolas entre ellas de la forma adecuada, podemos reproducir y construir un circuito con el comportamiento buscado, que responde a una cierta función, a una cierta relación entre las entradas, que son señales eléctricas que se van a interpretar como ceros o como unos, y las salidas, que también señalan señales eléctricas que se van a interpretar como ceros o como unos. Después los fabricantes pues suministran a través de diferentes tipos de tecnología puertas AND, puertas OR, puertas inversores y otro tipo de puertas, con las cuales simplemente lo que hay que hacer, pues para decirlo de forma simple, es comprarlas y conectarlas de la forma preestablecida o que se haya visto que debe ser la correcta para reproducir el funcionamiento de ese circuito con una función determinada. Ahora bien, con la electrónica digital y sobre todo con la aparición del transistor, uno de los fenómenos más destacables que inmediatamente apareció y que fue, digamos, incrementándose de forma notable a lo largo del tiempo es la miniaturización de los aparatos electrónicos, la capacidad de hacer aparatos cada vez más y más y más pequeños, que cada vez en menor espacio de tiempo pues incluyan cada vez más transistores y por lo tanto cada vez más puertas lógicas, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Hoy en día los dispositivos electrónicos de electrónica digital realmente pues son muy pequeños, son muy reducidos, tienen tamaños básicamente microscópicos en muchos casos, y encontramos chips que integran en un espacio muy reducido miles y miles de transistores y por lo tanto miles y miles de puertas lógicas, y son capaces de hacer multitud de funciones al mismo tiempo. Es lo que se conoce como integración. Esto apareció rápidamente en la historia de la electrónica digital y supuso que los fabricantes, pues también de forma bastante rápida, pues empezaron a fabricar puertas anti-OR y posteriormente empezaron a fabricar pues circuitos que contenían varias puertas AND-OR inversores o las que fueran, ya para hacer algunas funciones concretas. Y posteriormente estos circuitos que hacían unas funciones concretas se integraron en unidades aritmético-lógicas mayores que podían hacer varias cosas al mismo tiempo, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Con lo cual en muchas ocasiones pues no es, por decirlo de alguna forma, necesario acudir a comprar puertas anti-OR para construir un determinado circuito en electrónica digital, sino que se tienen en el mercado pues ya circuitos construidos que realizan funciones predeterminadas, que se ha visto que pueden ser interesantes, o que utilizando esos componentes predeterminados sirven pues para generar o para fabricar otros componentes que hagan otras cosas. ¿De acuerdo? Pues bien, de lo que se trata es que por lo menos conozcamos de forma cualitativa pues algunos de estos tipos de circuitos, para qué sirven y para qué se utilizan. Circuitos que ya hacen determinado trabajo y que ya se venden de forma comercial y que se pueden ir integrando y juntando en circuitos, en chips, que cada vez realizan más cosas al mismo tiempo. Vamos a ver una serie de circuitos combinacionales pues estándares e interesantes. Circuitos combinacionales estándares e interesantes. Repito que lo que nos interesa es conocer su nombre, saber
para qué sirven y saber que en general son circuitos que están disponibles de forma comercial en el mercado. Vamos a empezar con los llamados circuitos combinacionales. Los circuitos combinacionales son aquellos que están construidos por puertas elementales, AND, OR, NOR, las que sean. Tienen unas señales de entrada y unas señales de salida, y la salida depende única y exclusivamente del valor de las entradas. ¿De acuerdo? Digamos que de forma muy simple son aquellos en los cuales el resultado del funcionamiento del circuito no depende para nada de la variable tiempo, depende únicamente de lo que le metemos en la entrada. Según lo que le pongamos, lo pondremos o obtendremos una función en la salida. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso para ir conociéndolos. Unos de los interesantes que están disponibles y que son útiles y que fueron necesarios desde el primer momento fueron los codificadores y su reverso, los decodificadores. ¿Por qué? Porque en electrónica digital se trabaja en sistema binario, todos son unos y ceros, y por lo tanto cualquier cosa se tiene que traducir para que pueda ser manipulada por el sistema en electrónica digital en unos y ceros. En cambio, nosotros no trabajamos habitualmente en unos y ceros, sino que, por ejemplo, si hacemos operaciones numéricas, trabajamos en sistema decimal. Por lo tanto, era necesario construir circuitos en donde le pusiésemos una entrada que fuese un número, una cifra decimal, y la salida fuese la correspondiente salida binaria, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay otros tipos de codificadores, pero este es un ejemplo de los más útiles. Por ejemplo, en las calculadoras tenéis una tecla para cada cifra, del 0 al 9. Pues cada vez que pulsáis una de esas teclas, entra en acción un codificador que transforma el valor pulsado en un valor decimal. Por ejemplo, si imaginaros que tuviésemos una calculadora con 9 teclas y que pulsamos la tecla correspondiente al número 1. Entonces el codificador lo que hará será transformar ese 1 en el número 1 en binario. Imaginaros que pulsemos la tecla correspondiente al número 2. Lo que hará ese codificador será transformar, ¿de acuerdo?, es el hecho de que pulsemos la tecla con el número 2 en el número 2 binario, y así sucesivamente. Estos circuitos son circuitos estándar disponibles comercialmente y, por ejemplo, este sería un ejemplo de cómo representar un codificador decimal a binario donde tenemos 10 entradas. Cada una de las entradas se activa cuando pulsemos, por ejemplo, en la calculadora, la tecla correspondiente al número, y la salida del circuito pues sería la expresión de ese número en el sistema binario. Como veis, pues este es un poco el esquema de cómo construir un codificador de decimal a binario utilizando puertas lógicas, en este caso puertas AND. Pues todo este circuito ya está construido en los codificadores y no es necesario construirlo explícitamente porque existen codificadores disponibles en el mercado. Y también existen decodificadores. El decodificador sería un poco como el codificador, pero en versión inversa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tendríamos 4 señales de entrada, que representaría un número binario, ¿de acuerdo?, entre el 0 y el 9, y según la entrada, pues tendríamos solo una salida que se correspondería con alguna cifra entre 0 y 9. Por ejemplo, si la calculadora hace una operación y de repente en la calculadora tiene que aparecer un 8, pues antes de que aparezca el 8, la calculadora envía el 8 en código binario, pasa por un decodificador y de repente, ¡pam!, envía una señal diciendo es el 8. Codificadores y decodificadores, los primeros circuitos integrados que se fabricaron utilizando varias puertas y que respondían a la necesidad de, por ejemplo, tener que pasar de sistema decimal a sistema binario y viceversa, de sistema binario a sistema decimal en las entradas y salidas de un sistema digital que implícitamente trabaja en binario.
Existen otros tipos de codificadores y descodificadores, para letras, para otra forma de expresar los números, etcétera, etcétera, pero esa es su idea. Otro tipo de circuitos interesantes son los multiplexores y sus correspondientes inversos, los demultiplexores. Un multiplexor se representa de esta manera, ¿de acuerdo? Tiene 4 entradas por un sitio, 2 entradas por otro y una salida. Y esta es la forma en la cual se puede construir un multiplexor utilizando pues puertas AND, puertas OR y puertas inversoras. Esto ya viene construido, viene fabricado. ¿Qué es un multiplexor? Un multiplexor es como una especie de selector de canales, como por ejemplo el mando de una televisión. Básicamente es un multiplexor. Es decir, imaginemos que aquí tengamos 4 canales de televisión digital que nos llegan a través del receptor. Y nosotros le indicamos en binario, por supuesto, bueno, primero se lo indicamos en decimal y un codificador lo pasa en binario, queremos ver el primer canal. Entonces decimos, queremos ver el canal 0, 0. Y el canal 0, lo que hace el multiplexor es enviar a la salida la señal que entra por el canal 0. Queremos ver el canal 1, le introducimos en binario 0, 1 y lo que hace el multiplexor es enviar a la salida, ¿de acuerdo?, lo que le llega por la entrada 1. Que queremos ver el canal 2, le decimos en binario 1, 0, que es el 2, y el multiplexor lo que hace es enviar a la salida la señal que entra por 2 y así sucesivamente. Un multiplexor lo que permite es, a través de 2 señales de control en binario, decir de varias entradas cuál queremos tener a la salida. Es un selector de canales. Por ejemplo, un mando digital de una televisión tiene una tecla, esa tecla va conectada a un codificador, de manera que si yo aprieto el canal 1, pasa a un codificador, el codificador lo transforma en binario, 0, 1, ese 0, 1 llega a un multiplexor, al multiplexor le entran todos los canales que llegan en el receptor digital y mi selector, que es el 0, 1, le está diciendo al multiplexor de todos los canales que llegan, sácame la señal del 1. El demultiplexor es un poco la situación inversa. Como veis, el dibujo es parecido, pero al revés. Yo tengo una señal de entrada y a través del selector le digo por qué canal quiero que salga. ¿De acuerdo? Esto es un demultiplexor. Tengo una señal de entrada y le digo 0, 0, pues la señal de entrada me la sacas por el canal 0. 0, 1, la señal de entrada me la sacas por el canal 0, 1. Y así sucesivamente. Sería mientras que el multiplexor es un selector de canal de entre varios posibles, tengo varios canales de entrada, varias señales de entrada y elijo cuál quiero coger. El demultiplexor lo que hace es, yo tengo una señal de entrada, ¿de acuerdo?, y elijo por dónde quiero que salga. Por supuesto, también se puede construir, pues como veis aquí, utilizando una combinación de puertas determinada. Los demultiplexores, por ejemplo, y multiplexores también se utilizan para gestionar las señales eléctricas en los vehículos, que ya sabéis que todos llevan circuitos electrónicos. ¿De acuerdo? Yo tengo una señal eléctrica y escojo, quiero que enchufes el parabrisas, entonces digo 0, 0 y la señal me va al 0, 0 que es, la desvío a enchúfame el parabrisas. O no, la señal envíamela a 0, 1, porque 0, 1 es enchúfame la radio. Y la señal de activación la envío a 0, 1. Se podría ser la utilidad de un demultiplexor. Otro circuito interesante, los comparadores binarios. Los comparadores binarios lo que cogen es 2 números escritos en binario y te dicen cuál es mayor, si uno es mayor que el otro, si son iguales o si es más pequeño. ¿De acuerdo? Estos son los comparadores binarios.
Básicamente lo que hacen es comparar números en binario. Yo pongo, por ejemplo, este sería un comparador binario de números de 4 bits. Yo pongo números de 4 bits, dos números de 4 bits, y según el primero sea más grande que el segundo, sea igual o sea más pequeño, se activa una determinada salida. En general, todos estos componentes se suelen suministrar con lo que se llama, lo tenéis aquí, por ejemplo, en el comparador, entradas en cascada. ¿Para qué? Para poder conectar varios al mismo tiempo. Y, por ejemplo, si yo quiero comparar, imaginaros que quiera comparar números escritos en binario de 8 bits. ¿Qué hago? Pues cojo dos comparadores de 4 bits, comparo las 4 primeras cifras, el resultado se lo paso a otro comparador y comparo las 4 segundas. De esa forma se pueden ir conectando unos componentes con otros para, si yo tengo un comparador de 4 bits, trabajar con comparadores de 8 bits o de 16 o de los que sea necesario. Como veis también el comparador, pues al fin y al cabo no es sino una determinada combinación de puertas lógicas básicas, AND, OR e inversores, que responden a una tabla lógica, a una determinada función lógica. Estos son, digamos, los circuitos combinacionales pues más básicos y que por lo menos simplemente tenemos que saber su nombre y saber para qué sirven y para qué se pueden utilizar. Por supuesto, aquí tenéis como siempre pues algún enlace donde tenéis pues mucha más literatura, mucha más explicación sobre pues otro tipo de circuitos combinacionales posibles. Codificadores, descodificadores, convertidores de código, que al fin y al cabo no son sino un tipo determinado de codificadores, etcétera, etcétera. Otro tipo de circuitos también estándar que se suelen suministrar son los circuitos de tipo secuencial. ¿Qué nos interesa saber de los circuitos de tipo secuencial? Lo que nos interesa saber de los circuitos de tipo secuencial es que, a diferencia de los circuitos combinacionales, es importante la evolución temporal del sistema. La variable tiempo interviene en los circuitos secuenciales, ¿de acuerdo? Y en muchas ocasiones los circuitos secuenciales funcionan asociados a un reloj. ¿Qué es un circuito secuencial? Es un circuito que tiene que tomar una decisión, entre comillas, tiene que hacer algo en función de lo que haya pasado antes. Y por lo tanto, los circuitos secuenciales también son, en cierta manera, circuitos que tienen una memoria interna. He de guardar de alguna forma lo que ha pasado antes para saber qué quiero que haga después. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, queremos construir un circuito que cierre una puerta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la salida del circuito será cierra la puerta. Pero para que el circuito dé la señal de cerrar la puerta y ponga en marcha el motor de cerrar la puerta automática, antes tiene que saber si la puerta se ha quedado abierta o no. Ese sería un ejemplo de circuito secuencial donde es importante saber y guardar de alguna forma en memoria qué ha pasado antes. Cierra la puerta si la puerta se ha quedado abierta. Si la puerta se ha quedado cerrada, no cierres la puerta. ¿Por qué? Porque pondrás en marcha el motor y como la puerta está cerrada, se podrá quemar y se podrá estropear el motor. Esos son los sistemas secuenciales, los circuitos secuenciales. Aquellos circuitos que normalmente necesitan de algún tipo de memoria para guardar cuál es el estado del sistema en el instante anterior, porque lo que tenga que hacer después depende de cuál ha sido la situación anterior. No solo de apretarle al botón. Repito, el ejemplo de cerrar la puerta es muy gráfico. Yo tengo un circuito electrónico que es un botón, de manera que si yo le doy al botón se debe activar un motor para cerrar la puerta. Ahora bien, si yo le doy al botón y la puerta ya estaba cerrada, el motor no se tiene que poner en marcha. Y si yo le doy al botón y la puerta estaba abierta, el motor se tiene que poner en marcha. Por tanto,
lo que suceda cuando yo apriete el botón depende no solo de que yo apriete el botón, sino además de cuál es el estado anterior del sistema, si la puerta está abierta o cerrada, y tengo que guardar eso en memoria. Estos son los sistemas secuenciales que se construyen, ¿de acuerdo? Pues a través de unos tipos de componentes electrónicos que simplemente hemos de saber que se llaman biestables o flip-flop, ¿de acuerdo? Biestable es un circuito muy elemental que, digamos, es capaz de guardar un valor de memoria de un bit, un 1, un 0, y que cambia ese valor que guarda en función, ¿de acuerdo?, tanto de lo que le digamos de las entradas como del valor que tenga en ese momento. Bueno, el ejemplo de la puerta. Digamos que un flip-flop nos guardaría un 0 o un 1, indicándonos 0 la puerta está abierta, 1 la puerta está cerrada. Y si le damos al botón, le damos como entrada al flip-flop, hemos pulsado el botón, la salida podrá ser pone el motor en marcha si la puerta estaba abierta, no lo pongas si estaba encerrada. Simplemente nos interesa un poco saber o que entendáis esta idea. Por supuesto tenéis información en estos enlaces por si la queréis ampliar. Y por último, otro tipo de circuitos interesantes son los circuitos aritméticos. Los circuitos aritméticos son los que hacen operaciones aritméticas. La operación aritmética básica que se realiza en los sistemas digitales es la suma. Todo, al final, se puede poner en función de sumas. Una resta no es una suma entre un número positivo y un número negativo. Por lo tanto, si quiero hacer una resta, lo que haré será coger un número positivo, decimal, pasarle un codificador, pasarlo a binario y transformarlo en un número binario positivo. Si yo tengo después el número que quiero restar, le pasaré un codificador o transformaré en un número binario negativo, y lo que haré después será sumar esos dos números binarios, uno positivo y uno negativo. Una multiplicación no es sino una suma repetida muchas veces. Una división también se puede expresar en forma de multiplicaciones, sumas y restas. Por lo tanto, el circuito aritmético básico es el circuito sumador. Se suele representar de esta manera. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se representa un circuito sumador de números de 4 bits. Le meto un número de 4 bits, le meto un número de 4 bits, me saca la suma y la que llevo. Porque siempre puedo acabar llevando una. Y para poder sumar números de muchos bits, pues tiene lo que se llama el acarreo de entradas, de manera que puedo conectar varios sumadores para ir sumando de 4 en 4 bits y la que llevo pasarla a la siguiente. Sumadores, circuitos aritméticos. Y por último, y con ello pues terminamos este repaso, que repito, lo que interesa es que sepáis identificar los diferentes tipos o los tipos más básicos de circuitos combinacionales y secuenciales, cuál es su nombre y para qué sirven, pues están las unidades aritmético-lógicas. Las unidades aritmético-lógicas pues es el siguiente paso de integración, y son lo que se llama integrados a media escala. O sea, tenemos las puertas básicas, con las puertas básicas construimos sumadores, comparadores, contadores, etcétera, etcétera, y después pues cogemos y construimos una unidad aritmético-lógica que puede realizar varias cosas al mismo tiempo. Puede realizar sumas, puede realizar comparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es, digamos, un circuito donde hemos metido varios de los anteriores circuitos que hemos visto. Por ejemplo, esta es una unidad aritmético-lógica, la representación de una unidad aritmético-lógica que es capaz de hacer 16 funciones lógicas y 16 funciones aritméticas sobre palabras de 4 bits. Palabras de 4 bits. Tenemos señales de 4 bits, ¿de acuerdo? A y B. Como veis, para A y B hay de 0 a 3. Y después tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6
controles de entrada, ¿de acuerdo? Realmente 5 controles de entrada, que según como los pongamos nos realizará una operación u otra, y aquí un acarreo de entrada para poder conectarla a otras unidades aritmético-lógicas, recibir la señal para hacer cosas sobre números de más bits o palabras de más bits. Una unidad aritmético-lógica, por lo tanto, lo que hace es meter en un circuito varios de los circuitos que hemos visto antes. Y posteriormente, pues hay circuitos que integran varias unidades aritmético-lógicas y pueden hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Tenéis también aquí un enlace por si queréis más información, pero repito, le dais un vistazo, porque lo importante es pues saber identificar estos tipos básicos de circuitos de primera integración que realizan funciones determinadas, saber cómo se llaman y saber en general para qué sirven y para qué se pueden utilizar. De hecho, ahí os dejo el ejercicio puntuable 5 para que le vayáis echando un vistazo, lo comentaremos el próximo día. Bueno, aquí tengo un esquema, parece muy complicado, pero no os asustéis. Como veis, tiene 1, 2, 3 y 4. 4 componentes que tienen el mismo nombre, 74LS283. Y como os dije en algún ejercicio anterior, si buscáis 74LS283, esa es la matrícula que nos está diciendo este circuito que hace, para qué sirve y con qué tecnología está construida. Veis que es un circuito que en principio tiene aquí 8 entradas para 2 números diferentes, una entrada separada y después tiene 4 y 5 salidas. Por lo tanto, este circuito, buscadlo, y lo que hace es coger aquí 2 palabras, se llama palabras en lenguaje informático, de 4 bits y una posible entrada extra, hace algo con ellas y saca 4 bits más 1. Y como veis, pues hay 4 conectados entre sí. Los números os pueden guiar. Echad un vistazo y pensad qué puede ser y para qué puede servir. Lo comentaremos con más detalle la próxima semana. Asimismo, si tenéis curiosidad y también pues vais así un poco jugando con el programa Cedar Logic, que nos permite implementar circuitos lógicos y que al final vamos a tener que utilizar para resolver algunos ejercicios o el caso práctico, pues bien, en el Cedar Logic ya hemos visto que teníamos puertas básicas, AND, OR, inversoras, etcétera, etcétera, inversores, formas de meter los inputs y los outputs, y también tenemos pues algunos ejemplos ya integrados de cómo pueden funcionar algunos de estos circuitos que hemos comentado. Por ejemplo, aquí tenemos MUX y decodificadores. Si pulsamos aquí, este es un MUX 2x1, este es un MUX 4x1. ¿Qué es este de aquí? Este sería un ejemplo de un MUX 4x1. Tenemos 4 entradas y una salida. Y 2 entradas para seleccionar. Según lo que seleccionemos, en la salida nos aparecerá alguna de las entradas. Por ejemplo, aquí tengo de entrada de selección 0, 0. En la salida tengo el canal 0, que es negro, un 0. Ahora bien, si selecciono 0, 1, la salida ahora es el canal 1. Si selecciono 1, 0, que es el 2, ahora la salida es el canal 2, negro, negro. Siempre empezamos a contar desde 0. Y si selecciono, de acuerdo, el canal 3, 1, 1, ahora la salida es el canal 3. Esto sería un ejemplo de un multiplexor. Selecciono qué quiero en la salida de entre varias entradas con la correspondiente señal de control. ¿De acuerdo? Este sería el ejemplo de un decodificador. Este botón E es un botón que suelen tener muchos de estos componentes, que es, para entendernos, una especie de botón de encendido o apagado. ¿De acuerdo? Si quiero que funcione, lo tengo que habilitar. Bueno, tengo enchufado mi decodificador. Le meto una entrada en binaria y según la entrada que le meta en binaria, se me va a encender una salida que se corresponderá
y se podrá identificar con la correspondiente salida digital. Por ejemplo, la entrada es 00, se me ilumina este. La entrada es 01, se me ilumina otra. La entrada es 10, se me ilumina otra. Y la entrada es 11, que es el 3, se me ilumina el 3. De esta manera, yo le pongo una entrada que es puede representar un número binario y tengo una salida diferente para cada número binario, de manera que puedo representar su correspondiente valor digital. El 0, el 1, el 2 y el 3. Perdón, y el 3. ¿De acuerdo? Tenéis aquí el decodificador. Este es un decodificador 2×4. Tiene dos entradas, por lo tanto puede representar en binario el número 0, 1, 2 y 3, y 4 salidas, una salida diferente, ¿de acuerdo?, para cada número decimal correspondiente, que a su vez pues podría activar pues un cartelito, si yo meto un 0 y la que se activa es 0, pues esta señal puede ir a un cartelito para que se ilumine y muestre el número 0. Si la que se activa es el correspondiente al binario 0,1, que es el 1, pues esta salida podría ir a encender un cartelito, entre comillas, que representase el número 1, y así sucesivamente. Esto de aquí sería, aquí tenéis add and compare, sumadores y comparadores. Aquí tenéis un sumador de un bit, un sumador de 4 bits y un comparador de 4 bits. Este sería un sumador completo, de acuerdo, de un bit. ¿Qué tenemos? Tenemos la entrada, este más este, la suma correspondiente, la que llevo y si llevo alguna de antes. Por ejemplo, 0 más 0, 0. Negro, apagado, apagado, apagado. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. Por tanto, 0 y llevo una. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de sumador binario. Y si llevase una de antes, imaginaros que esto es como una suma que voy haciendo con el método clásico, un número debajo de otro. 1 más 1, 0 y llevo 1. Llevo 1. 0 más 0 y llevo 1, de una suma anterior, 1. 1 más 0 y llevo 1, de una suma anterior, 2. 1 y 0. 1 más 1 y llevo 1, de una suma anterior, 3. 1 y 1. 1 y 1 que llevo. Esto lo enchufo uno detrás de otro y puedo sumar números de 1 bit, de 2 bits, de 3 bits, de 4 bits, de 5 bits, conectando las salidas con las entradas. Este sería un ejemplo de un sumador. Este es un ejemplo de un contador, de un comparador. ¿De acuerdo? De un comparador. Yo tengo aquí dos números, dos palabras de 4 bits. Tengo 4 ceros y 4 ceros. ¿Cómo son iguales que se me ilumina esta señal? Son iguales. ¿Y si hago esto? Ahora este número, que es 1000, es mayor que el 0000. Se me ilumina ahí. ¿Y si hago ahora esto? Este número, que es 1000, es más pequeño que el 1100. Se me ilumina la señal de menor. Y entradas para poder concatenar varios comparadores. Si yo quiero comparar números de 16 bits, ¿qué hago? Pues voy comparando de 4 en 4 y le paso el resultado al siguiente. Ejemplo lo tenéis aquí. Esto es un comparador de 4 bits. Podéis, es muy fácil, es decir, es simplemente cogerlo, arrastrarlo y poner las conexiones y ver cómo funciona. Con el botón derecho del ratón se puede girar. Si seleccionamos y le damos a suprimir, lo borramos. Aquí tenemos otra cosa que se llama flip-flops. Los flip-flops son los elementos básicos para construir circuitos secuenciales. Son una especie de unidad de memoria que guardan un valor de 0 o 1 y según el valor que guardan y el valor que les llega, hacen una determinada cosa a la salida. Con ellos se construyen varias cosas. Se construyen registros y se construyen, por ejemplo, contadores. Porque un contador es algo en el cual la salida depende
del valor anterior. ¿Cuál es la salida del contador? Pues si tenía guardado 3, la salida debe ser 4. Los sistemas secuenciales normalmente necesitan de una señal de reloj. Una señal de reloj que les envía pulso. Por eso la señal que tienen aquí es un reloj. ¿De acuerdo? Los relojes los tenéis por aquí. Esto sería un reloj de señal cuadrada. Bien, pues aquí tengo un contador donde tengo una entrada y una salida. Lo he dejado parado en el número 3. Me está dando de salida el número 3. ¿De acuerdo? Un contador puede hacer varias cosas. Primero, L. Leer el valor de entrada. Lee el valor que hay en la entrada y lo guarda en memoria. Nos puede servir de registro de memoria. El valor 0 lo guarda en memoria y la salida es 0. Si le pongo otro valor 4, la salida es 4. Le pongo 6, la salida es 6. Por lo tanto, digamos que tenemos aquí un ejemplo de cómo funciona como registro de memoria. Guardar un valor anterior. Puede servir como contador. Como veis, cada vez que envía una señal del reloj, va contando. En este caso cuenta hacia atrás o podemos hacer que cuente hacia adelante con otra señal de selección. ¿De acuerdo? Cuenta hacia atrás o hacia adelante. Paramos. Queremos que empiece a contar a partir de 7. Pues leemos la entrada de la entrada porque nos hemos estado contando y nos hemos parado en 7, por lo tanto guarda el valor y cuando le decimos que cuente, pues cuenta a partir de 7, o bien hacia atrás o bien hacia adelante, guardando siempre en memoria el último valor para saber cuál debe ser el siguiente. Bien, esto es algo que os dejo aquí. En este programa podéis jugar un poco con él para ver cómo funcionan pues algunos de estos componentes o de circuitos básicos estándar que realizan en diferentes tipos de funciones. Básicamente es codificar y descodificar, seleccionar canales de entrada o de salida, sumar, comparar y guardar un valor en memoria, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, en función del valor guardado en memoria, hacer cosas como, por ejemplo, contar. En este caso, pues está contando las señales del reloj a partir del valor inicial que le habíamos dado. Como os digo también, échate un vistazo al ejercicio puntuable 5, a ver qué es esto, qué puede ser, y lo vamos comentando un poco el próximo día. De acuerdo, hasta la semana próxima.